Eladio, quiero preguntarle algo y quiero que lo organicemos de manera muy concreta frente a un argumento que ha entregado la comunidad LGBTI para defender esta decisión de la Corte Constitucional, inclusive para emprender esta batalla a través de la cual ellos han buscado esa igualdad de derechos. La comunidad LGBTI asegura que esto finalmente es una decisión que pesa sobre el individuo y no obliga a nadie a nada, y en esa dirección la sociedad en su conjunto pues no puede imponer o no puede prohibirle a una minoría o a un grupo o a un sector de la sociedad que tome en este caso, por ejemplo, la decisión o tenga el derecho de acceder al matrimonio civil. ¿Usted qué opina de ese argumento? Mire, eso es un argumento totalmente falso, totalmente fraudulento. De hecho, esta decisión es una falta de respeto al pueblo de Colombia, es una falta de respeto a los votantes, a los ciudadanos, y es una falta de respeto a la Constitución, porque es una decisión que impone la desigualdad, que promueve la desigualdad y que institucionaliza la desigualdad. Y le voy a decir por qué. Porque han puesto cosas que no son iguales como si fueran iguales. Y eso es una violencia, un acto de violencia contra la igualdad. Y esta decisión lo que hace es que socava la igualdad de los ciudadanos colombianos al otorgarle a un grupúsculo, a una minoría que de por sí muchos psicólogos y psiquiatras entienden que tienen problemas emocionales, problemas de trastornos psicológicos, y le entrega a esta minoría en base de un comportamiento sexual alegado, porque no es verificable ese comportamiento, no es científicamente comprobable, le entrega un derecho que no le corresponde. Y al entregarle un derecho que no le corresponde, pues está imponiendo la desigualdad en toda la nación y está burlándose de los principios básicos de la justicia que están supuestamente protegidos por la Constitución, y que le corresponde al cuerpo legislativo establecer las leyes del país y no a 6 miembros corruptos e ignorantes de la Corte Suprema, que ellos mismos se han faltado el respeto, porque es una falta de respeto a ellos mismos dictar en la forma que han dictado. Sabrá Dios porque han sido chantajeados por cosas que tienen secretas y ocultas en su vida, o han sido pagados, o no estaban en todos sus cabales cuando tomaron esta decisión irrespetuosa, injusta y en contra de la verdadera y auténtica igualdad que se tiene que proteger para todos los ciudadanos de Colombia. Sí, Eladio, permítame, integramos a Angélica nuevamente. Él dice que de alguna manera está descalificando la decisión de la Corte Constitucional sobre la base de unos descalificativos directos a los jueces. Mire, lo más importante para que la ciudadanía tenga claro, ¿qué perdieron los heterosexuales con esta decisión? Nada. ¿Qué perdió la familia convencional de hombre y mujer? Nada. ¿Qué ganó la sociedad? Que unas personas que tienen unas familias las puedan proteger integralmente igual que los demás. No le hemos dedicado un minuto de nuestra vida a quitarle derechos a nadie. Venimos de familias heterosexuales, honramos nuestras familias, y esa es una claridad. Aquí no perdió nada la familia convencional, aquí lo que se ganó es protección para las demás familias. Y otro tema, la homofobia es una enfermedad. El tema psiquiátrico que menciona el señor es la homofobia. La homofobia es ese destilar odio, el asumir que el otro es corrupto, enfermo, comprado, dañado, malo. La homofobia mata. La homofobia ha dejado muertos en Colombia y en nuestros países. La homosexualidad no. De modo que el que necesita psiquiatra es el homofóbico, el que sufre y es capaz de hacerle daño a otro. Pues vamos a ver precisamente un informe que hemos preparado a propósito de los antecedentes que tuvo la decisión que tomó este jueves la Corte Constitucional. Esta daría vía libre a los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Esta decisión está antecedida por una lucha jurídica de más de una década. La comunidad LGBTI en Colombia ha presentado múltiples demandas para que sus derechos valgan igual que los de las parejas heterosexuales. En ese propósito, la Corte Constitucional en este momento ha tomado decisiones en esa dirección. Año 2007.
Uno de los primeros pasos que dio la comunidad LGBTI en busca de sus derechos ocurrió cuando la ONG Colombia Diversa presentó una demanda contra el artículo de la Ley 54 de 1990 que estipulaba: Ley 54 de 1990, artículo primero. Se denomina unión marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer que, sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. La determinación de la Corte Constitucional fue otorgarle el régimen de protección que se le aplica a las uniones maritales de hecho, también a las parejas homosexuales, como por ejemplo la afiliación al sistema de salud. Año 2008. En el mes de abril de ese año, una vez más la Corte Constitucional tuvo que debatir y tomar decisiones frente a las demandas de la comunidad gay. El reconocido jurista Rodrigo Prim presentó una nueva demanda contra el artículo primero de la Ley 54 y la Ley 100 de 1993, con la que se creó el sistema de seguridad social, en particular con quienes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. El fallo del Alto Tribunal avaló que si dos hombres o dos mujeres conformaban la unión marital de hecho, no solo tenían una sociedad patrimonial y derecho a afiliarse mutuamente al régimen de salud, sino que también, si uno fallecía, el otro tenía derecho a recibir una pensión como cualquier pareja tradicional. Año 2009. En enero de este año, el Alto Tribunal decidió estudiar varias tutelas a más de 20 normas que, según los demandantes, violaban el derecho a la igualdad de las parejas homoparentales. Una sentencia determinó que las parejas homosexuales, así como las heterosexuales, tienen que convivir 2 años juntos para considerarse una unión marital de hecho. Año 2011. En el 2011, la Corte Constitucional estableció que las uniones entre personas del mismo sexo constituían familia. Por eso, reconoció que tenían derecho a establecer el mismo vínculo que crean hombres y mujeres que deciden unirse en matrimonio. Las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual. La Corte decidió dejar en manos del Congreso para que legislara sobre esta materia en un plazo de 2 años. Año 2013. Cumplido el plazo y ante la falta de una legislación, la Corte determinó que los integrantes de la comunidad LGBTI tienen derecho a acudir a un notario o un juez si deseaban una unión marital. Como ninguna norma establecía regulación, los funcionarios encargados de dar fe de estas uniones las celebraron, pero de diferentes formas. Para unos era solo un contrato, para otros era un matrimonio civil. Vamos a integrar a esta hora en Medellín, Colombia, a Jaime Arrula, reconocido jurista colombiano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Doctor Arrula, bienvenido a La Noche. Mucho gusto, un placer estar con ustedes. Desde su concepción, doctor Arrula, ¿qué significado tiene esta respuesta que ha dado a una serie de tutelas la Corte Constitucional que termina legalizando el matrimonio civil para parejas del mismo sexo en Colombia? Bueno, todavía no conocemos la respuesta estrictamente hablando. Sabemos que hubo una ponencia que era negativa a la solicitud de amparo de estas tutelas que se habían acumulado y que fue derrotada 6-3. Ha pasado al magistrado que sigue en turno, quien deberá elaborar una nueva ponencia para ser sometida a la decisión del plenario de la Corte Constitucional. Es de suponerse que como se han venido presentando anteriores decisiones de la Corte Constitucional, esto va a terminar ordenando a los jueces y notarios que se negaron para que realicen y formalicen ese contrato matrimonial entre estas parejas del mismo sexo. Esto prácticamente es la evolución que ha venido marcando la Corte Constitucional desde hace bastante rato. Esto empezó, primero que todo, haciendo extensivos los efectos de la unión marital de hecho, que según la ley del 90 es entre hombre y mujer, la hizo extensiva a parejas del mismo sexo, les ha hecho extensivas las pensiones, el derecho a la seguridad social, incluso
todo lo que tiene que ver con el aspecto hereditario, gananciales, en fin. También conocemos los avances que han habido en materia de adopción por parejas del mismo sexo. Luego es de esperarse que la ponencia va a ser en ese sentido y que la mayoría de la Corte la va a aprobar. Hay controversias jurídicas, obviamente, como en todo. Esperemos los argumentos para ver cómo va la Corte a rebatir el problema número uno que tiene, y es que el artículo 42 de la Constitución Nacional dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Uno se imagina que lo que va a ponderar es el principio de la igualdad y de la no discriminación que está consagrado en el artículo 13 de la Constitución. Va a hacer una ponderación y de allí va a sacar los argumentos para decir que pueden realizarse este tipo de contratos, que yo creo que la discusión es más semántica que real, porque no podemos desconocer que las uniones en este momento están legalizadas desde como 2011. Existen las uniones maritales, de hecho, entre hombre y mujer, también existen entre parejas del mismo sexo. Efectos económicos ya tienen, efectos pensionales y prestacionales ya tienen. Lo único que falta es que se les permita solemnizarlas para las demás consecuencias legales. ¿Cuál es el nombre que le den a esa unión? Si contrato solemne, como querían en la unión del notariado, o si es matrimonio, eso es irrelevante. Yo creo que aquí es una evolución que tiene la sociedad, que Colombia está a tono y que no podemos tapar el sol con las manos. Estas personas han sido discriminadas y hay que acabar con ese tipo de discriminaciones. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que llegan hasta ahora. Les estamos preguntando a ustedes, nuestros televidentes, su opinión frente a esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional. La respuesta que ha dado una serie de fallos de tutela, hubo una ponencia negativa de uno de los magistrados. El conjunto de la Corte Constitucional negó esa decisión, esa posición que tenía uno de los magistrados, y de esa manera legalizó el matrimonio civil para parejas del mismo sexo en Colombia. Vamos a leer opiniones que nos llegan en este momento. Juan Manuel dice lo siguiente: la democracia es eso, que todos puedan acceder a los mismos derechos. José Segarra dice lo siguiente: los efectos de ese tipo de cambios se verán a futuro. Ojalá que no estemos cerrados, el daño sería irremediable. Y César Cano dice lo siguiente: no podemos igualar las parejas heterosexuales con las homosexuales en el aspecto de familia. De esa forma, así está dividida la sociedad colombiana frente a esta decisión de la Corte Constitucional. Una pausa y ya regresamos con el debate que hemos planteado hoy aquí en el programa La Noche.